Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una nueva conferencia. Hoy tenemos a Juan Carlos Molina, una gran persona que nos viene acompañando y que vamos a contar parte de su currículum. Así, antes de la presentación, Fermín nos cuenta un poco del currículum de Juan Carlos. Sí, Juan Carlos es doctor en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador principal del CONICET y profesor titular de psicobiología experimental de la Universidad Nacional de Córdoba, y se desempeña como director del Laboratorio de Alcohol, Ontogenia y Aprendizaje del Instituto Mercedes y Martín Ferreira, también de esa provincia, desde 1986 hasta la actualidad. Bueno, Juan Carlos, bienvenido acá al Congreso de Neuquén y del país, porque hay mucha gente de todos lados que te está escuchando. Bueno, bienvenido y contanos de tu presentación. Bueno, un placer, les agradezco muchísimo la invitación. Y mi función es poder colaborar con ustedes desde una perspectiva científica, pero como demostrando que aún desde un laboratorio podemos llegar a generar algún impacto en aspectos de la salud pública para la República Argentina. La charla la he denominado una perspectiva integral sobre la problemática del alcohol durante el embarazo, y ya van a entender por qué es una perspectiva integral. Tiene dos aspectos. Una, el daño que le hace al embrión o al feto. Lo vamos a ver desde estudios preclínicos, o sea, desde inicios con modelos animales, hasta estudios clínicos, y después vamos a ver qué dice la epidemiología al respecto de nuestros estudios y de otros estudios. Pero también vamos a ver cómo el alcohol puede programar el cerebro fetal para después tener preferencia hacia la droga o incluso tener problemas respiratorios que pueden conducir al síndrome de muerte súbita del lactante. Ya lo van a ir entendiendo paso a paso. Lo primero que quiero hacer es lo que la nobleza obliga. Ustedes están viendo en esta diapositiva, aparte del título, 4 instituciones que son a las cuales les voy a estar eternamente agradecido. El Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira, que tienen a la izquierda, abajo a la izquierda, un instituto neurocientífico donde trabajan más de 120 personas, tiene ya más de 70 años de existencia, he tenido el placer de dirigirlo, este instituto, y tener mi sede central en cuanto a laboratorios. Al lado van a ver un edificio que es el Hospital Misericordia. Se ha convertido en una nueva casa mía, donde trabajo en el servicio de neonatología, con el doctor Ahumada, que lo dirige, y que nos ha permitido hacer las investigaciones clínicas pertinentes. En verde, tienen mi segunda casa realmente, de los 30 años de investigación, 9 años la pasé ahí, que es el Centro de Psicobiología del Desarrollo de la Universidad Estatal de Nueva York. Con el doctor Norman Spear trabajamos muchísimo tiempo juntos en esta problemática. Y la Facultad de Psicología, que fue mi casa materna en cuanto al inicio, donde me formé, y por la razón en la que volví a la Argentina. Creo absolutamente que el investigador tiene una responsabilidad con su sociedad, y creo firmemente en el trípode que tiene que guiar a las universidades públicas: la investigación, la educación y la extensión del conocimiento. Y espero que esta charla así lo refleje. También estoy sumamente agradecido
a instituciones que han aportado muchísimo dinero para que nuestra investigación fuera posible. Instituciones argentinas están mencionadas ahí, y también tengo que admitir que nada hubiese sido posible sin el apoyo de los Institutos Nacionales de Abuso del Alcohol y Alcoholismo y los Institutos Nacionales de Desarrollo de la Infancia de Estados Unidos, que han sido muy generosos con nuestra investigación. Hecha esa presentación, me gustaría mostrarles esta primera diapositiva que nada tiene que ver con el alcohol, pero que les va a explicar la primera parte que vamos a abordar. El desastre que hace a nivel internacional y nacional, después van a ver cifras al final de la charla, el alcohol sobre la población, especialmente durante el embarazo. Pero quiero que entiendan un concepto. Los niñitos que están viendo acá en la pileta son niñitos que al final de la década de 1950 fueron expuestos a una droga que se llamaba talidomida. La talidomida la sacó un laboratorio alemán, fue aprobada, mal aprobada, porque no se hicieron las investigaciones pertinentes, que la droga había sido sindicada como una droga antiabortiva o que retrasaba las contracciones intrauterinas, evitando los partos prematuros, e incluso se le adjudicaron propiedades ansiolíticas para la mujer embarazada. Cuando llegó a la clínica, esta droga fue dada en forma relativamente masiva a muchas mujeres embarazadas. Un año después, especialistas en teratología, ya van a entender lo que es la teratología, empezaron a encontrar este tipo de niñitos. Como ustedes ven, no se les forman las extremidades superiores y tienen otra cantidad de trastornos dismórficos o anomalías físicas. A la derecha tienen sobrevivientes de la generación talidomídica. Hizo estragos la droga esta. Ya de por sí generó 50.000 chicos diagnosticados en forma dismórfica a nivel oficial, y se cree que en el mundo entero, porque se distribuyó en varios países, han sido más de 150.000 casos. La droga alteraba la formación del embrión y el feto. Eso recibe el nombre de teratógeno. Teratógeno. El teratógeno es cualquier sustancia, agente físico u organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación. O sea, consumido durante el embarazo, causa una alteración en la criatura que se está gestando. Terato viene del griego y significa monstruo o monstruosidad. La teratología es básicamente el estudio de las alteraciones morfológicas producidas por agentes, por organismos, por lo que sea durante el embarazo. Creo que eso tiene que quedar bien claro. ¿De acuerdo? O sea, la talidomida fue un agente teratógeno. Cuando explotó este asunto de la generación talidomídica, que fue descubierto por epidemiólogos, la gente se empezó a preguntar cuánto sabemos de las propiedades de las drogas de abuso, legales e ilegales, sobre el embrión y el feto. Y les voy a contar algo anecdótico, pero que ilustra bien lo que es difundir en forma inadecuada la información a la población. Hay muchos difusores de científicos que en realidad, perdónenme la terminología, son unos bárbaros en cuanto
a la información que le proveen a la población sin tener el estudio científico adecuado o a ser asesorado adecuadamente. En 1965 salió un libro que se llamaba La vida después del nacimiento. Lo había escrito un norteamericano que se llamaba Ashley Montague. Fue un bestseller. Se distribuyó a lo loco, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Este hombre, en 1965, decía literalmente en un párrafo: el alcohol consumido en el embarazo no va a afectar ni las células germinales ni el desarrollo del embrión o el feto. No tenía absolutamente ningún fundamento porque no existía investigación previa que avalase o rechazase lo que él decía. Ya van a ver el daño que hizo este libro por lo que se descubrió poco después. Acá tienen drogas. Y entre paréntesis, aproximadamente qué porcentaje de la población mundial la consume durante el embarazo. El alcohol es consumido el 15%. En la población mundial global. Depende de las culturas, depende de las etnias, depende de las religiones, depende de los países, depende de una cantidad de factores. En algunos es muchísimo más. Y yo les diría que hoy esa cifra está subestimada. Van a haber una cantidad de efectos, pero por ahora los voy a dejar de lado. Simplemente les voy a decir que el alcohol no respeta células del organismo, ninguna célula del organismo. Afecta a todas las células del organismo. Después tienen las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Los ansiolíticos. Es muy difícil para darles una idea y para que ya tengan información. En Argentina, ¿cuáles son los más conocidos? El alprazolam, el diazepam, el Valium. El alprazolam es el Alplax, por ejemplo. El clonazepam, el clonagil. Es muy difícil establecer cuántos los consumen durante el embarazo, debido a que ustedes saben bien que, por ejemplo, en Argentina, las farmacias lo venden sin las recetas adecuadas, depende del país si se utilizan o no en forma frecuente durante el embarazo, etc. Puede producir depresión neurológica en el feto y síndrome de abstinencia cuando el feto nace. Y son síndromes bastante graves que pueden llevar a convulsiones e incluso muerte. Cannabis y todos los derivados del cannabis, ya que está tan discutido el cannabis ahora. 3 a 10% de la población consume alguna forma de cannabis, ya sea hachís, ya sea el porro, etc. Generalmente se lo ha relacionado después con déficit atencional e impulsividad de la criatura. Opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? La morfina, la heroína, la metadona, etc. Pueden producir retraso en el crecimiento intrauterino, síndrome de abstinencia intermitente en los fetos o en el recién nacido, que son también graves y sumamente difíciles de tratar. Los opiáceos son tantos y dependen de tantos países que es muy difícil calcular un porcentaje mundial. La cocaína, las distintas formas de uso de la cocaína, entre el 0,5 y el 10% de la población mundial. Retardo en el crecimiento intrauterino, aborto prematuro y irritabilidad perinatal. Anfetaminas y drogas de síntesis. ¿Qué son las drogas de síntesis? La más común que estamos escuchando es el éxtasis o algunas drogas molecularmente parecidas que son consumidas en fiestas electrónicas, etc. También producen retraso en el crecimiento, convulsiones neonatales y síndrome de muerte súbita, que se los voy a explicar ahora porque después los voy a abordar. Síndrome de muerte súbita, en mi experiencia,
es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un padre o a una madre. La criatura, estando bien, generalmente en el primer año de vida y fundamentalmente durante los 2 primeros meses de vida, fallece, sin causas aparentes. Hay una cantidad de fenómenos que parecen interrelacionarse en el síndrome de muerte súbita y parece que algunas drogas de abuso durante el embarazo lo causan. Se diagnostica cuando se eliminan todas las demás causas de posible muerte de la criatura, se hace por autopsia y es realmente devastador tener una criatura que es aparentemente totalmente normal y súbitamente muere. Es terrible y lo que más me resulta terrible a mí es ver en los servicios de neonatología la falta de psicólogos para poder darle apoyo a estos pobres padres que pierden las criaturas en esta forma. Tabaco. 20 a 30% de la población los consume, puede producir aborto espontáneo, retraso en el crecimiento, paladar hendido, y también se lo ha relacionado con el síndrome de muerte súbita. Ahora sí voy a pasar al alcohol. Y me voy a dedicar al alcohol, ¿saben por qué? Por esta terrible fotografía. La convulsión y tristeza cuando se descubre el síndrome fetal de alcohol. Y les voy a contar cómo se describe. La criatura que ustedes están viendo es un síndrome fetal de alcohol grave en el cual la madre consumió cantidades grandes de alcohol durante el embarazo. Esta criatura, por razones éticas no voy a decir el nombre, tiene 8 añitos de edad. Ustedes pueden ver lo poco desarrollado que está, pueden ver ya las alteraciones faciales. ¿Cómo se descubrió? En 1968, en esa época no estaba bien constituido el campo de la neonatología, pero una persona que se dedicaba a los neonatos, que se llamaba Lemoine, un francés, estudia 128 casos de chiquitos que tenían las mismas malformaciones en la carita y en el cráneo. Y cuando va a las historias clínicas, se encuentra con que común denominador es que todas las madres habían consumido alcohol durante el embarazo. Termina el artículo diciendo, en función de las alteraciones morfológicas que veo en la cara de las criaturas, puedo inferir el consumo abusivo de alcohol de la madre. Desgraciadamente publica este trabajo en una revista científica con poca difusión y con poca referencia internacional, ya que no usaban un panel de pares que actuaran de jueces para ver si se publicaba o no el artículo. Entonces no era tomado como una revista que reunía todas las características de seriedad. En 1973, 2 teratólogos, 2 personas que estudiaban dismorfismos causados durante el embarazo, en el noroeste de Estados Unidos, se llamaban Jones y Smith, y una epidemióloga que he tenido el placer de trabajar bastante con ella, colaborar en algunos aspectos, Streiskus, es una señora muy grande, ya dejó, se encuentran con una criatura que tenía malformaciones en la carita. Y curiosamente encuentran 2 criaturitas más que replicaban estas alteraciones. Ya se las voy a mostrar paso por paso. Van a las historias clínicas y ven que las 3 madres habían consumido alcohol durante el embarazo. Publican por primera vez en la historia el término síndrome fetal de alcohol, pero lo hacen en forma muy cauta. Lo que dicen es, lo que estamos viendo, el común denominador es las madres consumieron alcohol durante el embarazo, pero tenemos otros factores, algunas consumieron marihuana, otras cocaína, pudo haber hiponutrición,
pudo haber violencia familiar y estrés durante el embarazo. O sea, tenemos un cóctel acá. No sabemos realmente si es el alcohol o es un cóctel. Sin embargo, obviamente esto dispara la búsqueda de estos chicos y poco tiempo después publican un segundo artículo, de nuevo en 1973, con otros chicos, con otros 8 chicos, con los cuales sí llegan a la conclusión de que es el alcohol, porque es el común denominador en todas las madres, y pueden de alguna manera controlar otras variables. La explosión fue tremenda a nivel mundial. Empezaron estudios epidemiológicos en Alemania, Estados Unidos, Suecia, Francia, Polonia, etc. Al cabo de pocos años de que no había ni una sola investigación sobre el alcohol y el feto, o el alcohol y el embarazo, se pasa de 0 producción mundial en la década del 50 a una producción desde la década del 70 hasta el presente, por década, de 4.000 artículos científicos por año. ¿Por qué? Porque se descubre que es la primera causa congénita de retraso mental en el mundo. No la segunda, no la tercera. La primer causa de retraso mental congénita, o sea, generada durante el embarazo por una sustancia. Lo que ven a la izquierda es la primera criatura que descubrieron en Estados Unidos. Yo les voy a ir ahora, les voy a ir marcando en la cara, si ustedes me van siguiendo. Lo primero que tomamos es el perímetro cefálico, todo esto, y generalmente es muchísimo más bajo que en la población normal. Si ustedes siguen bajando, si se ve la flechita, hay poco desarrollo del globo ocular, y si ustedes toman una medida de acá a acá, eso se llama fisura palpebral, son sumamente pequeños. No se forma bien el tabique nasal, son narices respingaditas, pero casi sin tabique. Los pómulos se desarrollan muy poco. Y si ustedes se tocan acá, todos y todos se tocan acá, van a encontrar entre la nariz y el labio superior un puente, como un pliegue. Se llama pliegue nasolabial. Técnicamente filtrum. Desaparece. Y eso va unido a un labio superior largo y delgado sin una adecuada formación. Finalmente, el maxilar inferior está muy poco desarrollado, muy pequeño. A la derecha tienen un experimento que causó estupor en cuanto a la posible prevención. Fíjense, son fetos de laucha, de ratones. El más de la derecha es uno normal. Cuando nacen, son días antes después de nacer que lo sacan por cesárea, fíjense en ese animalito y compárenlo con el otro animalito, cuya madre fue expuesta al alcohol, pero ya les voy a decir cómo fue expuesta al alcohol y por qué causó semejante revuelo este experimento. Fíjense el que se equipara al chiquito. Fíjense en el perímetro cefálico. Acá se lo estoy mostrando con la flechita. Fíjense qué reducido es en relación a uno normal. Fíjense en los ojitos, qué poco desarrollados que están en relación a uno normal. La naricita. Acá está el pliegue nasolabial. ¿Ven? No se formó. Compárenlo con el normal. ¿Saben lo que tiene de extraño este experimento? En esta especie, los ratones tienen 21 días de gestación. Al día 7, se forma lo que se llama el mesodermo, la etapa de gastrulación. Mesodermo
no solamente que va a tener mucho que ver con la formación de distintos tejidos, sino que también va a organizar el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sí? Ese solo día pusieron una dosis altísima de alcohol. Y la criatura este ratoncito, nació con todas las alteraciones que se ven en los chicos con síndrome fetal de alcohol. ¿Saben cuál es el peligro en relación a este experimento? Que el día que golpearon con alcohol es un día donde las mujeres que no están buscando estar embarazadas, que no saben de su embarazo ni lo esperan, es aproximadamente la tercera semana de gestación. O sea, cuando la mujer tiene la primera falta y se da cuenta, cuando no menstrua y se da cuenta. Es el equivalente a ese día. ¿Se imaginan lo que causó esto? ¿Cómo prevenir cuando estos efectos se pueden producir en una ventana de vulnerabilidad donde la mujer ni siquiera sabe que está embarazada? Creo que está claro ese concepto. Hoy hemos descubierto, no solo nosotros, sino muchísimos grupos internacionales, que hay ventanas de vulnerabilidad para distintos efectos. Y uno de los problemas que tenemos es que no conocemos una dosis segura. Puede ser segura en un momento del embarazo, puede no serla durante otro momento del embarazo. El alcohol no respeta a nivel prenatal o durante el embarazo a ninguna raza, ninguna etnia, ninguna cultura, ninguna religión, a nada. Lo que tienen en el ángulo superior derecho es una criaturita blanca, caucásica, con síndrome fetal de alcohol, son todos chiquitos con discapacidad intelectual, muy severa. A la derecha tienen una niñita esquimal, abajo tienen un niñito negro, y a la derecha tienen un niñito asiático. Todos tienen los dimorfismos típicos, las alteraciones morfológicas típicas, todos tienen serios problemas de orden intelectual, tienen serios problemas de coordinación motora, tienen problemas en las funciones ejecutivas básicas, poder planificar, poder hacer abstracciones, les cuesta muchísimo el lenguaje, les cuesta muchísimo las matemáticas, les cuesta muchísimo inhibir el comportamiento. Miren, está tan de moda este asunto de meterle diagnóstico a los chicos de hiperactividad y déficit atencional, muchas veces guiado incluso yo le diría alentado por algunas compañías farmacológicas para vender los medicamentos que se utilizan psiquiátricamente. Bueno, en este caso, el 86% de las criaturas con este síndrome tienen efectivamente hiperactividad y déficit atencional. Lo que están viendo acá es el inicio del cerebro. La foto de la izquierda tienen básicamente cómo empieza a formarse el cerebro. Eso se llama placa neural. Todo acá está lleno de células que van a formar el cerebro. Esas células son plenipotenciales, pueden convertirse en cualquier célula de acuerdo al órgano donde se las ubique. Esto eventualmente se va a plegar como una vagina, con la forma de una vagina, y adentro va a quedar todo el cerebro. O sea, esto se va a plegar, se va a unir y se va a plegar, y adentro va a estar el cerebro. En este experimento, en el momento de la gastrulación, en el momento, ya les digo, equivalente a la tercera semana gestacional humana,
se aplica una dosis relativamente alta de alcohol. ¿Ven todo esto en azul? ¿Sabe lo que es eso? Las células pluripotenciales que ya mató el alcohol. O sea, células que después iban a formar el sistema nervioso central en términos de neuronas, glías, etc. No me voy a poner muy técnico. Pero básicamente esa ya es la mortalidad celular aplicada en un solo día. ¿De acuerdo? El efecto es devastador en múltiples sentidos. Acá lo que ustedes van a tener son resonancias magnéticas para explicárselos. Yo me pongo de costado, es como que a mí me cortan la cabeza y se ve un hemisferio. ¿De acuerdo? Un solo hemisferio. El chiquito que tienen acá son todos adolescentes, estos, de 13 años. El chiquito que tienen acá es un adolescente de 13 años normal, sin ninguna alteración. Este hemisferio y este hemisferio hablan entre sí, ¿de acuerdo? Se comunican entre sí. ¿Cómo lo hacen? A través de fibras que los interconectan, fibras nerviosas que los interconectan. ¿Cómo se llama esto? Cuerpo calloso. Millones de fibras que interconectan a un hemisferio con el otro para que complementen sus actividades. Esto que tienen acá es un chiquito con un síndrome parcial. Ya les voy a explicar por qué es parcial. Fue expuesto al alcohol durante el embarazo. Fíjense ya qué delgado que es el grupo de fibras que interconectan a los dos hemisferios. Y este que tienen acá es un síndrome fetal de alcohol completo. Lo que ustedes ven es prácticamente la ausencia del cuerpo calloso. O sea, como si los hemisferios estuvieran escindidos. No tienen buena comunicación entre sí. También afecta la corteza cerebral, afecta el hipocampo, afecta el cerebelo. Prácticamente no hay estructura que se salve. ¿De acuerdo? Prácticamente no hay estructura que se salve. No me gusta mostrar fotos de niños argentinos y les voy a contar por qué. Cada 2 por 3 me mandan a llamar para ver síndromes fetales de alcohol. Me produce una tremenda tristeza ver las criaturas así. Y por razones éticas pensé que todas las fotos que tengo de estas criaturas no las voy a mostrar porque alguien los puede conocer, alguien los puede discriminar a los padres. Muchas de las mujeres en la República Argentina no tienen la información adecuada. Los médicos no tienen la información adecuada. Los psicólogos no la tienen. Muchos bioquímicos no la tienen. Y prefiero no mostrar las criaturitas estas para preservarles un poquito la integridad de que no sean tratados en forma diferencial por la sociedad. Prefiero que reciban los tratamientos adecuados. Esta foto no es de la República Argentina, esta es la peor foto que les voy a mostrar. Estas dos criaturas murieron a la edad de 5 años. Murieron por la misma cardiopatía. Tenían un problema cardíaco, por la misma cardiopatía. Este cerebro que ustedes ven acá, el grande, es el cerebro de la criatura que nunca fue expuesta al alcohol durante el embarazo. ¿Ven el tamaño que tiene? ¿Ven lo feo que es con todos estos giros, circunvoluciones, surcos, etcétera? ¿Saben por qué es eso? Para poner más neuronas en menos espacio. Por eso se pliega el cerebro. Si no, tendríamos un cerebro del tamaño de la cabeza de un elefante
y obviamente no podríamos ni siquiera caminar. Ese es un truco de la naturaleza, eso se llama girencefalia, se forman giros, surcos, circunvoluciones. Cerebro de la izquierda es un chico con un síndrome fetal de alcohol gravísimo, gravísimo. Fíjense la reducción del tamaño en relación al cerebro normal. Ya un 30% de reducción, por casi, 30-40%. Y fíjense, es totalmente liso en la mayoría de sus partes. No se formaron los giros ni circunvoluciones. Eso es lo más dramático que he observado como fotografía. Ahora se los voy a dejar en claro. Cuando tenemos un síndrome fetal de alcohol, se tienen que cumplir estos tres criterios que se mencionan acá. Primero, los dismorfismos craneofaciales que ya les dije. Microcefalia, ojitos pequeños, nariz pequeña, ausencia del pliegue nasolabial, labio superior largo y delgado, pómulos pequeños, poco desarrollo del maxilar inferior. Segundo, bajo peso y talla al nacer. Se llama retraso en el crecimiento intrauterino. Tercero, alteraciones morfológicas y funcionales del sistema nervioso central. Retraso mental, hiperactividad, déficit de atención, alteraciones en la capacidad de abstracción y en el lenguaje, anomalías de distintas estructuras del cerebro. Ahora, por cada chico que presente estas cuatro cosas, hay 5 chicos que presentan solamente la número 3, algún tipo de alteración del sistema nervioso central. O sea, el alcohol no alcanzó a producir los dimorfismos craneofaciales ni bajo peso al nacer, pero sí alcanzó a afectar al sistema nervioso central. ¿Saben cuál es la tasa? Y ya después ya la van a ver cómo se aplica a la Argentina. Recuerden, estamos hablando de la primera causa de discapacidad intelectual en el mundo, de orden congénita. Congénita. Hay un chico grave cada 1000 nacimientos y de 4 a 6 chicos que solamente tienen las alteraciones funcionales o morfológicas del sistema nervioso central. O sea, sumamos 7 chicos cada 1000 nacimientos. En el mundo entero, En algunos países se llega, en algunas etnias, por ejemplo, que tienen como rituales consumir alcohol por ritos culturales, etc., se ha observado hasta un 50% de chicos alterados por el alcohol. Muy bien. Eso es lo que hace el alcohol en términos de alteraciones fetales. Y acá venimos nosotros. Hay un campo que se llama neuroetología. Es el estudio comparado entre especies, fundamentalmente en este caso a nivel del sistema nervioso central. En la década de los 80 se empezó a descubrir que el feto adquiere muchísima información que le va a ser de relevancia una vez que nace. Por ejemplo, para que vayan entendiendo el concepto. El feto está rodeado por el líquido amniótico, ¿no es cierto? Lo rodea totalmente. Al líquido amniótico llegan sustancias olfatorias y gustativas de lo que consume la madre. Se ha observado, con estudios realizados por un grupo de franceses, Charles, Sussignan, Poitier, etc., que el feto adquiere y retiene información
sobre, por ejemplo, madres que han estado consumiendo eucaliptus, caramelos de eucaliptus. Después los reconocen. No solamente eso, el feto adquiere información, aunque ustedes no lo crean, sobre la voz materna. Se han hecho experimentos con neonatos, poniéndole audífonos y un chupete, y se pasa la voz de la mamá o la voz de otra parturienta que no es la mamá. El patrón de succión cambia diferencialmente si escucha la voz de la mamá. Hay otra cosa que es fundamental. El líquido amniótico tiene moléculas olfatorias y gustativas que saben dónde se van a encontrar después. En la primera leche materna, el calostro, la primera lechita materna. Se ha demostrado que prenatalmente el feto adquiere información sobre esos olores y esos gustos para después reconocerlo en el calostro y aceptarlo. Y después el calostro tiene sustancias moleculares parecidas a la leche materna. Entonces va aprendiendo en cadena. Primero sobre el líquido amniótico, lo traspasa al calostro, del calostro lo traspasa a la leche materna. Cuando nosotros vimos eso, estudios que habíamos hecho determinando qué cantidad de alcohol llegaba al líquido amniótico, etc., hicimos un experimento muy simple. Tomamos unos fetitos y con una microcirugía le pusimos mínimas cantidades de alcohol al lado de la nariz. ¿Sí? Entrábamos al saco amniótico y cerca en el líquido amniótico le poníamos una micro cantidad de alcohol en la nariz. Después, cuando nacían, lo sacábamos por cesárea, igual que en un ser humano se hace el experimento, les dábamos olor al olor de la madre, el típico olor de la madre, el olor del líquido amniótico, el olor del líquido amniótico contaminado con alcohol o el olor directo del alcohol. Yo sé que son difíciles de entender para los que no están acostumbrados a ver gráficos. Simplemente fíjense en el que dice 0 gramos por kilo, tratamiento prenatal. Quiere decir, son animalitos normales. No le hemos dado alcohol. Son esas barritas rayaditas. Bueno, ahora van a ver, cuando le damos líquido amniótico, en el eje de las X abajo, líquido amniótico, a un bebé que no recibió alcohol, generalmente se queda tranquilito. Lo que estamos midiendo es una actividad neonatal. Se queda muy tranquilo. Permítanme antropomorfizar el experimento. Es como, está mamá. ¿De acuerdo? Su nivel de actividad es bajísimo. Esta barrita que ustedes están viendo que dice líquido amniótico de animales que no lo han recibido. Saltamos ahora el líquido amniótico ya contaminado con alcohol. Se lo damos a ese bebé que no recibió alcohol. Fíjense cómo empieza a moverse. Lo que está diciendo es, ¿qué es esto? Esto no lo conozco. Saltemos ahora lo que dice alcohol. Vuelve a saltar. O sea, frente al olor de la mamá se queda muy tranquilo. Frente ya al olor del alcohol en el líquido amniótico, el olor solo, se activa. Es como, no conozco esto. Ahora vean las barras azules. Esos fueron los que recibieron la mayor cantidad de alcohol en el líquido amniótico cerca de la nariz. Cuando váyanse a donde dice alcohol, etanol o líquido amniótico con etanol, barras azules. Fíjense, se les presenta el olor de la droga y se quedan quietos. Se le presenta el olor de la madre
y dicen, ¿qué es esto? Exactamente lo opuesto a lo que hacían los otros, los fetos normales. ¿Qué quiere decir? Habíamos pegado en un momento evolutivo donde se adquiere la información de relevancia con respecto a los olores que se van a seguir. El feto normal va a seguir al olor de la madre, pero nosotros lo que habíamos logrado es instaurar que el olor que consideraban normales era el alcohol, no el olor de la madre. ¿Se entiende? Años después, una revisión hecha por un griego dijo que nuestro descubrimiento demostraba impronta farmacológica. Sellábamos al sistema nervioso central con el olor de una droga. Bueno, no solamente que lo sellamos, sino que encontramos que este procedimiento hacía que después prefirieran la droga. No rechazaban el gusto y el olor del alcohol y consumían altísimas cantidades de olor y alcohol. Pero les tengo que contar una cosa. Ya la van a ver. No es tan sencillo. ¿Lo encontramos en bebés humanos esto? Siguiendo los comités éticos, se nos permitió hacer una investigación en bebés cuyas mamás habían tomado, o en forma moderada durante el embarazo, ninguna era alcohólica ni nada por el estilo, pero habían tomado, digamos, sistemáticamente durante el embarazo cantidades de alcohol. Y mamás que no lo habían hecho. Existe un sistema que se llama decodificación facial neonatal. Se pueden evaluar los gestos de los bebés, lleva muchísimo tiempo, les aclaro, y hay gestos que son de agrado y hay gestos que son de desagrado, técnicamente apetitivos o aversivos. Por ejemplo, si ustedes le ponen azúcar en la boca, aparecen los de agrado. Si les ponen algo amargo en la boca, aparecen los de desagrado. Les voy a mostrar nada más algunos. Fíjense en el panel derecho superior, ahí tienen 3 fotografías de cosas de agrado. Una, protrusión lingual, es hacer así. Eso tiene que ver cuando les gusta una sustancia, le incorporan más. La otra es succionar. La otra es directamente sonreír. Les estoy contando que estos son chiquitos de 7 a 15 días. Después ya van a ver chiquitos de 2 días. ¿Cuáles son las aversivas? Las van a ver a la izquierda, el panel inferior, son como reacción de asco, como una náusea, y, por ejemplo, fruncir la cara o sacar la lengua como para expeler algo, para abajo. Son muy difíciles de evaluar, hay que hacerlos con computadoras, se necesita una persona sumamente entrenada, lleva cientos de horas de evaluar. A bebés, les vuelvo a repetir, de mamás que no habían consumido y mamás que sí habían consumido en forma moderada, le dimos micro cantidades de olor de alcohol para ver qué hacían. ¿Ven el gráfico ahí donde está este óvalo rojo? Eso es cuando le dábamos fundamentalmente olor a alcohol y esa es la cantidad de respuestas apetitivas, de agrado. La barra blanca es de las madres, de los bebés de madres que nunca consumieron nada. Las barras negras
de bebés de madres que consumieron moderadamente durante el embarazo. Duplican la cantidad de respuestas de agrado frente al alcohol. O sea, ya está instalado desde un principio el reconocimiento y la preferencia hacia el alcohol. ¿Ha quedado claro? No solamente lo hemos visto en ratas, lo hemos visto en humanos. Pero ahora les voy a contar que es más complejo. Les voy a contar una anécdota. Gracias a estos descubrimientos, logramos un subsidio muy, muy grande en Estados Unidos para que siguiéramos investigando. Estaban todos chochos. Estos experimentos se replicaron, no saben la cantidad de veces. Publicamos distintas cosas, cuánto duraba la memoria esta, llegamos hasta la adolescencia y duraba la memoria en la adolescencia. Se reactivaba la memoria si el bebé lactaba de una mamá que consumía alcohol y había un poco de alcohol en la leche materna. Hoy hicimos distintos descubrimientos. Digamos, estábamos bárbaros, teníamos dinero todo. Hasta que un día, no soy hijo de vascos, pero soy cabeza dura, dije, ustedes saben, estamos contando una historia incompleta. Me dijeron, pero Juan, nos va bárbaro, esto ya está demostrado, o sea, ahora podemos avanzar en esto. Y le dije, no, nosotros estamos mintiendo. Y me dice, ¿cómo mintiendo? Sí, le digo, porque nosotros ponemos micro cantidad de alcohol, pero cuando la mamá consume, no solamente le llega el líquido amniótico a las fosas nasales y a la boca, sino que también llega al cerebro. Y el alcohol es una droga que tiene potencial reforzante. ¿Qué quiere decir esto? Nadie de nosotros consume una droga legal o ilegal para que no tenga efecto. Consumimos una benzodiazepina para conseguir un efecto ansiolítico. Consumimos éxtasis para sentirnos eufóricos. Cocaína para sentir placer, para sentir una ampliación perceptual, para interactuar más socialmente, etc. Bueno, el alcohol también se consume por una cantidad de razones. En ciertas etapas del alcohol se produce cierto nivel de euforia, cierto nivel ansiolítico. Cuando es mucho el consumo, se obtienen otros efectos que son aversivos, náusea, vómito, etc. Pero el alcohol es una droga que se consume por sus efectos placenteros y al menos ansiolíticos también. Entonces yo dije, cuando la mamá consume, le llega el alcohol al cerebro del feto. ¿Cómo incide eso en la adquisición de información del feto? Entonces me fui a Estados Unidos, me junté con un químico orgánico y le dije, por favor, dame una sustancia que no le haga ningún daño al feto, pero que pase la placenta, se vaya el líquido amniótico y que lo pueda oler. Y me dijo, tenés que usar cineol. Cineol es el aceite esencial de eucaliptus. Bueno, muy bien. Hicimos una técnica en la cual sabíamos cuánto cineol le llegaba al líquido amniótico. En algunos fetos, esto es en rata, en algunos fetos, inmediatamente cuando estaban oliendo, le intoxicábamos a la madre de tal manera que le llegara al cerebro del feto. ¿Sí? El alcohol. ¿Me van siguiendo? En otros,
En otros animales le dábamos el cineol, en ausencia de los efectos del alcohol a nivel cerebral. Los separábamos entre sí, ¿entienden? Los separábamos temporalmente entre sí. Olían el cineol y tiempo después le dábamos el alcohol. Ahora lo hicimos nacer. Estos son recién nacidos. Llaman a entender las barritas. Les dábamos un chupete. La rata se prende un chupete. Y por ejemplo, ese chupete puede tener leche, puede tener agua, etc. Le dábamos el chupete en presencia del olor eucaliptus que predecía o no la intoxicación etílica. ¿Entienden? Los grupos son animales donde el eucaliptus predice la intoxicación etílica y animales donde no predice la intoxicación etílica. ¿Cuánto tiempo se prendían al chupete cuando predecía? No lo podíamos creer. Todo el tiempo se prendían al chupete. En relación a animalitos donde no se predecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo está asociando los olores que tiene con los efectos cerebrales que son reforzantes. Entonces después por eso le gusta ese olor y ese gusto. Fue impresionante este experimento. Este experimento realmente fue espectacular. Incluso pudimos descubrir a nivel cerebral los mecanismos que hacían que esto fuera reforzante, que eran parecidos a mecanismos de refuerzo que ocurren en la adolescencia. Ahora bien, ¿era sensible a los efectos reforzantes? Hay que demostrarlo eso. Cerebral del alcohol, el feto. Miren, este es un feto sacado por cesárea. ¿Ven que yo tengo un dedo cortado? Bueno, es más chiquito que ese dedo. Pesa 4 gramos. Inventamos una técnica, miren, hasta somos buenos sastres. Este es un chalequito. En el cual los ponemos de espalda, ¿sí? Que es la forma en que succionan, que lactan. Hacen con las manitos y con la boca lo mismo que hace un bebé humano. Estimulan la glándula mamaria. ¿Está bien? Bueno, le pusimos un sensor que lo podían tocar con la boca, con la nariz, con las manitos delanteros, y a su vez hicimos una microcirugía, ¿ven? Acá hay una cánula, en la cual cada vez que tocaba el sensor, le dábamos algo, por ejemplo leche. O le podíamos dar alcohol también. Estos son los resultados. Acá a la izquierda tienen cuando le damos leche. ¿Aprenden a pulsar el sensor? Esto en azul que tienen ustedes es el grupo donde está asociado la conducta con el hecho de recibir leche. Sí, en 15 minutos se administran 120 veces leche. Llegan a la misma cantidad de peso corporal que si estuvieran con la madre. Lo aprenden, es un aprendizaje impresionante, es un aprendizaje operante. Se llama operante. Una conducta lleva a un reforzador, en este caso leche. Miren la sorpresa que nos llevamos cuando usamos alcohol.
por algunos aspectos que por orden de tiempo no voy a poder explicar, el cerebro en ese momento es como que tiene apetito específico por el alcohol. Hemos demostrado todos los medicamentos. Fíjense cuántas veces presionaron. Aproximadamente 180 veces en 15 minutos para obtener alcohol. Se intoxican con el alcohol. Les encanta el alcohol. Entonces habíamos descubierto otro problema. No solamente aprenden sobre el olor y el gusto de la droga, sino que lo relacionan a los efectos reforzantes del alcohol a nivel cerebral. No es lo único que hace el alcohol a nivel cerebral. Y ya con esto les voy a ir mostrando un final. Me envían a una comisión de asesoramiento metodológico de gente que estudiaba síndrome de muerte súbita, del lactante. Ese síndrome que le dije que es tan terrible. Uno de mis colegas viene, yo le dije, yo no sé nada de síndrome de muerte súbita. Me dijeron, no, pero queremos que asesores vos por la parte prenatal, sabes manejar bien toda la metodología prenatal. Viene uno de mis colegas y me dice, vos sabés, 35% de los chicos que se mueren con síndrome de muerte súbita, estamos viendo que la madre ha tomado alcohol durante el embarazo. Dice, no lo comentes porque todavía no lo hemos publicado. Después se publicó el trabajo, se convalidó el trabajo, etc. Yo me volví a Argentina pensando. Y una de las cosas que se me ocurrió fue, cuando llegue el alcohol al sistema nervioso central, no solamente activa todos esos sistemas de drogadicción, de abuso de la droga, sino que también produce depresión en la respiración fetal. Los fetos, aunque ustedes no lo crean, en el tercer trimestre, 68% del tiempo respiran. ¿Saben lo que hacen? Incorporan líquido amniótico para expandir los pulmones, van preparando los pulmones. Y yo dije, si el alcohol deprime la respiración fetal, también, tal vez también aprendan a asociar el olor del alcohol con la depresión respiratoria. Expusimos a unos animalitos al olor de la droga y les produjimos depresión en la respiración fetal. Para hacérselas cortas, después le presentamos solamente el olor, animalitos donde estuvo asociado, presentamos el olor, animalitos donde no estuvo asociado, efectivamente hay depresión respiratoria. O sea que el cerebro se va programando no solamente en cuanto a la acción de la droga como reforzadora, sino que también se puede programar en relación a los efectos que tiene sobre la respiración. Y eso es sumamente peligroso. Les vamos a mostrar ahora si esto es cierto, si podemos ver los dos fenómenos a nivel clínico. Esto es en el Hospital Misericordia. Realmente, ustedes saben, a mí me encanta trabajar con esta gente porque por lo humano que son. Y realmente el nombre Misericordia es el nombre que merece este hospital. Llegan mamás tremendamente jóvenes que las han dejado, que han quedado embarazadas, que no tienen a dónde vivir. Y ustedes no saben el tratamiento que les dan. Realmente un equipo maravilloso de gente. No saben la cantidad de chiquitos que salvan por año. Se nos habilitó a trabajar con el bebé. Acá lo tienen una termocuna. Tienen acá una cantidad de electroditos puestos.
Eso nos permite ver la respiración, el ritmo cardíaco, etc. La mamá interviene, está en la pieza. Hay neonatólogos a cargo para que no pase ninguna cosa. Si el bebé llora un solo minuto, terminamos el experimento. No queremos estresar a ningún bebé. Hemos cumplido con todos los protocolos éticos y vamos bien, ven acá a la izquierda, van a ver un monitor, un multiparamétrico, vamos registrando todo la saturación de oxígeno en sangre, la respiración, la frecuencia cardíaca, pero también hay una cámara que filma las caritas del bebé. ¿Se acuerdan que las podemos codificar a las caritas? Tomamos a 3 grupos de madres, simplemente les muestro esto. Beber infrecuente o casi nulo, beber moderado o beber frecuentemente. Las que son de beber frecuentemente saben qué tipo de beber es. Cuando han presentado durante gran parte del embarazo, ¿vieron lo que hacen los adolescentes que llamamos la previa? Bueno, es básicamente ese tipo de consumo. Mucho consumo en poca cantidad de tiempo. ¿Entienden? Mucho consumo en poca cantidad de tiempo. Eso se llama consumo excesivo episódico. Es peligrosísimo. Es uno de los más peligrosos para el feto. Pero en este caso elegimos bebés de mamá infrecuente, moderada o frecuente, que prácticamente eran absolutamente normales al momento de nacimiento, que no se veía un síndrome fetal de alcohol, ni se podía evaluar un espectro de desórdenes fetales del alcohol. No había información sobre eso. Y de hecho, tenían más o menos, todos eran prácticamente iguales en sus parámetros de desarrollo. Si ustedes ven al final consumo por año, se van a dar cuenta de la diferencia de las madres. Entonces son gramos de alcohol consumido. 61 en la infrecuente, 383 en la moderada, 4.264 en la frecuente. O sea, estaban bien diferenciadas. ¿Qué observamos? Solamente, fíjense, la flecha se ve acá a la izquierda. Esto es cambios en la respiración cuando se presenta el olor del alcohol. ¿Se acuerda que les dije que el olor del alcohol se podía asociar a la depresión respiratoria? Bueno, en un bebé, el puntito gris, en bebés representativos de madres que prácticamente no consumieron, generalmente se le presenta el olor del alcohol, aumentan un poquito el ritmo respiratorio, unos 75%. Ya las moderadas empieza a bajar, ya baja un 0,62%. En las frecuentes ya baja un 4% el ritmo de respiración. O sea, lo que estábamos viendo en la ratita, también lo estamos viendo en los humanos. Por supuesto que esto lo hacemos durante muy poquito tiempo por razones éticas, no lo queremos dañar al bebé. De hecho, esto es un promedio de 1 minuto, pero ya baja la respiración. Y ahora fíjense en esto otro. ¿Les gusta o no les gusta el olor del alcohol? Vean las de la derecha, este es un porcentaje que se hace de respuestas apetitivas sobre las respuestas aversivas. Un bebé en blanco que prácticamente no ha consumido alcohol y el nivel de apetencia que tiene bajísimo, 30%, en general le resulta bastante aversivo. Ya en madres moderadas, como habíamos visto antes, 50% de preferencia. Pero las madres que consumieron mucho el círculo azul,
80% de preferencia. Nuestros estudios dieron lugar a muchos estudios epidemiológicos a nivel mundial. Los más serios son 8. 8 estudios realizados. Los 8 estudios corroboraron que incluso hasta la adolescencia, estamos hablando de estudios siguiendo 250 a 500 chicos, prenatalmente expuestos, que aún durante la adolescencia el abuso y el abuso de la droga está exacerbado por la exposición prenatal al alcohol. Uno de los estudios concluye que en el análisis de problemas de alcoholismo, o sea, ya la patología, nunca se puede dejar de lado el problema del origen prenatal de consumo de alcohol. Ahora vamos a ver a nuestro país. Estas son 2 colegas mías, vinieron a la Argentina y en el 2004 lo hicieron, y les aseguro que las cifras no han cambiado, sino que han empeorado. En nuestro país, en zonas urbanas, menos de la mitad de las mujeres, esto en hospitales públicos y privados, reciben información médica acerca de los riesgos del consumo durante el embarazo. Una sola de cada 4 mujeres le dan algún asesoramiento médico sobre los problemas del consumo etílico durante la lactancia. Ojalá alguna vez tenga tiempo de contarle qué pasa durante la lactancia, porque también hay problemas. Pero fíjense, menos de la mitad de las mujeres le están diciendo no consuma alcohol. Le dicen no fume, no engorde, haga ejercicio, una cantidad de cosas. Y no le hacen toxoplasmosis, que es un parásito que tienen los gatos. Pero no le dicen nada con respecto a la primera causa congénita de discapacidad intelectual. Y aparte, como hemos publicado nosotros, no hay dosis segura, porque esas dosis que parecen no hacer nada, programan al cerebro para apetencia a la droga, o programan al cerebro para problemas respiratorios del bebé. La realidad en nuestro país, ¿qué estamos haciendo para prevenir los efectos teratogénicos de la droga de abuso? La repercusión que tiene sobre el posterior consumo de la droga. Veamos las cifras. Estas cifras yo las saqué creo que del 2019. 720.000 nacimientos anuales en Argentina. Ahora, yo tomo de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un mapa mundial. Esto lo he calculado con ese mapa mundial en función de la cantidad de mujeres que consumen en Argentina alcohol durante el embarazo, que hay un buen estudio, me dan los mismos números. Síndromes graves, síndrome fetal de alcohol, vamos a tener 1.100 bebés por año. Niños que no tienen todas las alteraciones, pero sí las alteraciones neurológicas y del comportamiento, vamos a tener 5.500. Más de 6.000 niños afectados por año y prácticamente ninguna respuesta. Y no estoy incluyendo ahí los fenómenos que nosotros descubrimos. Estamos hablando de 6.000 chicos. ¿Saben? Hay una cosa que a mí me revela constantemente. Cuando me mandan a llamar para que vea una criaturita con un síndrome fetal de alcohol, generalmente creen que yo me voy a poner contento porque voy a tener una fotografía nueva para mostrar o algo por el estilo, o voy a poder ayudar a los padres, lo poco que los voy a poder ayudar, porque ese chiquito va a necesitar apoyo psicomotor, psicoeducativo, de todo tipo, de todo tipo. Para darles una idea, un chiquito como estos en Estados Unidos, hasta que llegue a la vida adulta temprana, se invierten más de 1.2 millones de dólares. En Argentina obviamente no se invertiría eso, pero empiecen a evaluar el costo en salud pública.
Cuando me llaman para ver un chiquito, en lugares donde yo ya he estado, no saben el enojo que me agarro. ¿Por qué? Porque es la primera causa de discapacidades intelectuales, pero también es prevenible. Podemos hacer prevención. Entonces yo quiero que me llamen cuando nace un chico sano. Por eso voy a los hospitales, por eso voy a las ONG, por eso voy a la legislatura, he hablado con gobernadores, he hablado con presidentes, he hablado con quien se puedan imaginar. Doy conferencias como estas en todos lados. Sin embargo, prácticamente no hemos conseguido nada, salvo en pequeños grupos. Hay intereses económicos atrás de esto. Los impuestos que producen las bebidas etílicas no los quiere tocar nadie. Sancionar una ley en Estados Unidos que dijera en cada botella de bebida alcohólica el Ministerio de Salud recomienda no consumir alcohol durante el embarazo porque puede causarle daño al bebé. Llevó 8 años de debate hasta que se aprobó. 8 años. Como ustedes ven, seguro que hay intereses atrás. Y hay mucha gente que debe estar coimeada también. Ahora, algo logramos. Hace unos 5 años atrás, 4 años atrás, me llamaron del gobierno para formar parte del Comité Científico y Ético de CEDRONAR, de la Secretaría de Drogadicción y Prevención de Argentina. No fue por razones políticas que me pusieron, sino porque me recomendó CONICET. Me harté de dar conferencias, charlas y mandarles informes. Gracias a Dios, en CEDRONAR tenía 2 ex estudiantes míos de posgrado. Gracias a Dios. Entonces ellos hicieron fuerza y lograron que se empezara la distribución de estos carteles. Si hay bebé, no bebas. Estos carteles fueron realizados, hay distintos tipos de carteles, para básicamente hospitales públicos. Desgraciadamente, debido a la pandemia, se ha parado la distribución. No creo que fue efectiva la distribución, pero al menos dimos un paso en alguna dirección. Lo más terrible ahora es lo que he venido haciendo toda mi vida. Lograr darle este conocimiento a los profesionales, a los psicólogos, a los médicos y todas sus especialidades, a los bioquímicos, a los educadores, etc. Es un trabajo de hormiga, solo yo no lo puedo hacer. Seguimos haciendo la investigación básica, la investigación aplicada y la extensión del conocimiento. Y les quiero mostrar solamente 9 de las personas con las cuales yo no podría haber hecho nada, al menos en los últimos 5 años. Quiero rescatar este grupo de personas, son todas maravillosas. He tenido el privilegio de trabajar con seres humanos maravillosos. Les cuento que tengo más de 130 coautores en toda mi vida académica. Pero en este caso, aparte de estos jóvenes que son brillantes y que son bellísimas personas, quiero destacar al doctor Luis Ahumada, que me abrió la puerta de misericordia, y es el hombre que muestra misericordia frente a cada caso de una mujer que tiene un problema durante el embarazo, y entiende perfectamente lo que es la prevención primaria y mantener el bienestar de la salud.
y no apostar tanto a la prevención secundaria y terciaria. Porque ahí ya llegamos tarde, corremos atrás de la liebre. Aparte es un ser humano excepcional. Y a María Beatriz Aymal, la quiero destacar porque durante 25 años me acompañó como técnica. Casi ninguna de las técnicas que desarrollamos hubiese sido posible sin su sapiencia y cómo ella asesoró a todos los jóvenes recursos humanos. A ellos, todo mi agradecimiento. Perdón, a veces me emociono porque ahora tan lejos. Y fue un honor trabajar con ellos. Y el honor se extiende a mis 130 coautores. Lo que ustedes quieren preguntar, para mí va a ser un placer, y fue un placer que ustedes, y un honor que ustedes me hubiesen invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, a vos por el compromiso que tenés con la actividad, con la temática. Creo que mucho de la gente que nos está viendo en este momento tienen el mismo compromiso que vos y seguramente te admiran mucho por todo lo que has hecho por la temática en la Argentina. Entonces, primero y principal, agradecerte. Después los compañeros te harán alguna que otra pregunta. Yo, en una palabra, ¿qué es lo que del alcoholismo vos le dirías a una persona que está con el problema del alcohol? ¿Qué sería lo primero que le dirías ante una consulta? En el caso de un embarazo, Sí. que básicamente, miren, el mejor agente preventivo es la madre. El mejor agente preventivo de la madre siempre. Darle la información pertinente más básica posible. El alcohol, y no sabemos cuánto alcohol, puede dañar a su bebé. ¿Qué puede producir? Básicamente, alteraciones en la capacidad intelectual de la criatura, alteraciones en la motricidad de la criatura. Si logramos que usted no consuma durante el resto del embarazo, seguramente nuestras posibilidades de que el bebé no tenga nada sean muy altas. Siempre por la parte positiva. Mencionar la parte negativa, pero mencionar la parte positiva de que si se logra parar el consumo, seguramente vamos a tener un buen resultado. Eso es lo que diría. Por supuesto que le daría información, folletos que le indiquen qué es lo que hace el alcohol en forma muy detallada. Hay folletos ya hechos en español por el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Blindar esos proyectos. De nuevo, insistir primero en que no sabemos cuánto le puede hacer, cuánto alcohol puede hacer daño. ¿Sí? Perfecto. Segundo, que la prevención en cualquier momento, si ella lo deja en cualquier momento, nos aumenta la probabilidad de que el bebé sea sano. O sea, todo prevención primaria. ¿Correcto? No insistiría sobre las monstruosidades ni nada por el estilo. Bien, Juan, y te hago una pregunta más. Pensamos ahora en la embarazada que está teniendo problemas. Y muchas veces nos consulta gente que son familiares de estas personas y que no admiten su problemática. A un familiar que no está sufriendo el alcoholismo, pero sí su familiar, ¿qué le dirías? Básicamente que recurran a profesionales u ONGs o incluso Alcohólicos Anónimos, al ANON, ¿sí?
para lograr integrar la persona a algún sistema terapéutico o de contención, porque ahí ya están frente a una adicción. Ya es totalmente distinto. Tienen que lograr el tratamiento de la adicción y la mayor abstinencia posible. Los grupos de referencia son las ONG, ¿correcto? Alcohólicos Anónimos, que se utilizan en todo el mundo. Hay gente que los critica mucho, hacen mucho bien. Y hoy prácticamente ninguna terapéutica se hace sin el apoyo también de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. O que recurren, si tienen las posibilidades, a grupos de tratamiento de adicciones, para armar un sistema de incorporarla a la mujer embarazada al tratamiento adecuado. Las posibilidades, te voy a ser absolutamente sincero, Google. Las posibilidades de recuperación durante el embarazo son tan bajas como fuera del embarazo. Vos sabés que la recaída a los 2 años de tratamiento supera el 80%, ¿correcto? Y ustedes saben que los tratamientos son sumamente prolongados para lograr la abstinencia. O sea, no quiero abrir una falsa expectativa, pero hay que recurrir a esos grupos. Son las únicas herramientas que tenemos. Esos grupos son los que pueden tomarlo al paciente o generar estrategias. Generalmente, con lo que te vas a encontrar es que no van a ir. Generalmente. Por eso yo recomiendo los 3 grupos. Las ONG, grupos terapéuticos. Siempre nos colabora. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Chicos, ¿alguna pregunta? Fermín. Yo asumo 2 preguntas que hago, Juan Sí, Carlos, Fermín, para que te puedas explayar un poquito. Bueno, por un lado está más que claro que hay que centrar el trabajo en la prevención, digamos, procurar que no se llegue al consumo durante el embarazo y después en la lactancia también, como algo ahí también indicaste. Yo te quería consultar para una familia que sospecha que su hijo o hija puede tener alguno de estos síndrome o alguna de estas causas, ¿a quién tendría que acudir? ¿Quiénes son los profesionales que hoy pueden recibirlos o acompañarlos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Vos sabés que lo que más he encontrado en los profesionales argentinos, ¿saben cuántos artículos publicados hay con referato internacional, o sea, revisado por pares científicos? ¿Saben cuántos artículos hay ya? Superan los 16.000. La mayoría no sabe diagnosticar el síndrome fetal de alcohol, ni lo conoce. El otro día me llegó el caso de un juez. 8 años, una criatura pasando de mano en mano, leí lo que decían los asistentes sociales, los médicos psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos, especialmente en el caso de los psicólogos, y perdónenme, era para llorar. Bastaba ver la foto del bebé para saber qué era. El juez me mandó a preguntar cuál era mi opinión. Era un síndrome fetal de alcohol de acá, la China, con otras complicaciones. Había violencia familiar, todo. ¿A quién lo mandaría yo? Mira, yo empezaría, sinceramente, por las bases neurológicas. A ver qué está preservado. O a ver qué está alterado. Y el neurólogo seguramente haría la derivación a psicomotricistas, educadores, o lo que hiciera falta. Pero lo primero, yo vería un neurólogo. Después, en conjunto, básicamente depende ya de la edad de la criatura.
Idealmente un neonatólogo, sin lugar a dudas. Si ya el bebé ha crecido, un pediatra, junto con la evaluación neurológica. Y ellos básicamente harían las derivaciones que corresponderían. Ahora, casi con seguridad te voy a decir qué es lo que va a ocurrir. Si es un síndrome fetal de alcohol, un espectro de desórdenes fetales, generalmente no lo van a diagnosticar. O sea, vamos a estar trabajando sobre el daño de la criatura y no el origen del daño. En términos prácticos, no sé si es tan malo. ¿Entendés? Problema ya se genera. Reconocerlo tiene importancia para la salud pública, para promover la prevención. Pero vos fijate en la historia clínica de las mujeres embarazadas, si anotan algo del alcohol. Pero yo empezaría, de nuevo, por la parte neurológica y, de acuerdo a la edad de la criatura, por un pediatra, un médico clínico adecuado, y ellos recomendarían seguramente derivación a gente que lo pueda apoyar. ¿Correcto? Esa sería mi estrategia, esa es la estrategia que yo sigo. Buenísimo, sí, más que claro. Y te hago una última. Vos comentaste también, como para dar un dato de los costos o de la carga que representa para un sistema de salud este tipo de problemas cuando se presentan, cuando no se llega a prevenir. Consultarte si tenés el dato o alguna estimación de cuál es la realidad acá en Argentina en relación al costo o a los esfuerzos que implica para el sistema de salud afrontar estas enfermedades. No hay datos. No hay datos. Los datos tendrían que ser recabados, aunque vos no lo creas, a través de AFIP. Podés obtener mucha información. Simplemente en cuanto a expendio, ¿viste? Y cuánto es el Producto Bruto Interno argentino, una cantidad de cosas. Hay distintas fórmulas para calcular eso. Yo no te lo puedo hacer. Argentina casi no tiene estudios epidemiológicos, ¿entendés? No, ni siquiera puedo partir de una base sólida. Lo que yo les mostré es tentativo, es absolutamente tentativo. Ahora, llevarlo eso a costo, claro, teniendo a la Argentina un nivel de pobreza del 50%, ¿van a recibir el tratamiento adecuado? ¿Cómo se suma eso a la pobreza también? Porque estos chiquitos obviamente no van a tener capacidades después. Es sumamente complicado. Yo estoy tratando de que una investigadora que se llama Popova, que es una especialista en determinación de esto a través del mundo, trabaja ahora para la Organización Mundial de la Salud, nos puede respaldar en Argentina. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros no tenemos gran respaldo gubernamental, ni antes ni ahora. Y les vuelvo a repetir, mi sospecha es que la industria vitivinícola y la industria productora de bebidas etílicas no quiere saber nada con el tema. Y van a meter fuerza por todos lados para impedir hacer cosas macro. ¿De acuerdo? Yo estoy seguro de eso. Por las contestaciones vagas que obtengo. Habría que llamar realmente epidemiólogos. Por ejemplo, bueno, acá lo tienen, la pandemia que tenemos. ¿No nos haría falta ni epidemiólogos? ¿Por qué tan pocos epidemiólogos médicos, psiquiátricos, psicológicos? ¿Por qué Argentina jamás piensa en la prevención primaria ni en la promoción de la salud? Acá nuestros profesionales viven de la enfermedad o de las secuelas de la enfermedad. ¿Sí? A mí me parece criminal eso. Criminal en el sentido macro.
Eh, eh, yo he dejado de intentar generar valores como los que decís vos. Son importantes, claro que son importantes para convencer, sí, es un elemento importante. Si yo te digo tenemos 6.000 chicos al año, cifra estimativa, bueno, es un valor importante. ¿Cuánto cuesta eso al Estado? Yo prefiero seguir realizando la extensión del conocimiento a través de la forma más idónea posible, más generalizada posible, y llamar a cada vez que me junto, en este caso grupos como ustedes, que puedan promover. Porque yo creo que Argentina no tiene formación epidemiológica adecuada como para poder llegar a esos números. Nos falta. Los epidemiólogos comunitarios, que son tan necesarios. Ustedes saben, yo he trabajado en barrios, pero súper poblados, con pésimas condiciones económicas. He trabajado con epidemiólogos comunitarios. Es una maravilla lo que se puede lograr en términos de cómo difundirlo el conocimiento. Tenemos que empezar a formar eso, porque si no yo no te puedo contestar la pregunta. Prefiero hacer el énfasis en otra cosa, antes que calcular el drama. El drama ya lo conozco. El drama está visible. Discúlpame, no te puedo contestar. Juan Carlos, ahí José quería hacer una pregunta. ¿Cómo no, José? Primero, felicitarte y agradecerte porque la verdad que fue muy clara la presentación y en segundo lugar, muy impactante, que para mí no es menor, en esto que estabas comentando de la difusión, creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no?, para llegar a la población, porque los datos están, los estudios están, obviamente con sus errores, con sus sesgos, pero se va avanzando. En ese sentido, me impacta un poco, por ahí me hace, o me recuerda a la obra de Huxley, Un mundo feliz, donde los embriones, para tener distintas castas de inteligencia, se usan diluciones de alcohol etílico, y es impresionante cómo esto impacta obviamente en el desarrollo del feto y obviamente sus posteriores actitudes y ni hablar de desarrollo, ¿no? En ese sentido, por ahí creo que el desafío está en esto de la difusión, entender el impacto por ahí en la gente, cómo ve este factor de riesgo como algo que le está pasando, porque a veces no es fácil ver el impacto directo en los casos individuales, así como te ha pasado a vos que comentabas en el ejemplo de muchos profesionales que no podían ver en la foto de un bebé que era el síndrome que tanto comentaste en la presentación. Entonces, uno de los principales desafíos es esta difusión. ¿Cómo crees, además de toda esta propuesta de infectólogos sociales que comentabas, cómo crees que se puede pasar del ámbito científico al público de una manera más eficiente? Mira, justamente es lo que tratamos de hacer. Una cosa es lo que hacemos nosotros en forma directa. Por supuesto que nosotros tenemos charlas, mucho menos técnicas, para el público en general. Acabamos de terminar un año de subsidio de Cedronal, en el cual se trabajó a niveles grupales con mujeres embarazadas, ¿sí? Se trabajó con generación de folletos, se trabajó con todas las derivaciones de los dispensarios, o sea, digamos, los dispensarios que están conectados con los hospitales, para poder proveer la información lo antes posible, porque la mujer primero va al dispensario y después va al hospital. Entonces, por poder agarrarlo lo antes posible. Sí, es un trabajo realmente maravilloso con eso. Fueron 2 becarias mías las que lo hicieron. Ahora, yo lo que quiero fundamentalmente es que grupos como los de ustedes, Subsecretaría de las Ciudades Saludables, ONGs
los propios médicos o psicólogos a los que les quedó esto. Este año he dado, no sé, 11, 12 conferencias, de las cuales 4 o 5 han sido para grupos psicológicos. Pueden articular esto o directamente con sus pacientes o con la comunidad que los rodea. Yo, por ejemplo, esto lo doy en clase, en mis clases de psicobiología experimental. ¿Saben por qué? Para potenciar que cada chico se convierta en un pequeño agente de salud. ¿De acuerdo? No es solamente para prevenir en el chico o en la chica, digamos, sino que cada chico sea un potencial agente de salud. Pero realmente la mejor manera de hacerla no es que la haga yo, ¿sí? Yo no alcanzo a cubrir la expectativa argentina, pero aparte sería estúpido de mi parte pensar de que lo que hago yo va a repercutir en toda la Argentina, porque veo que no. O sea, repercute sí, en grupos aislados, digamos, en comunidades aisladas. Yo lo que haría fundamentalmente es reforzar mucho esto en las facultades, especialmente en los posgrados, ¿sí? De enfermería, de medicina, de psicología, de psicopedagogía, de bioquímica. Los bioquímicos tienen mucho que hacer por esto. Y que ellos, ¿sí?, se forme una red nacional, eso es lo que yo había propuesto a Cedronar. Formar una red nacional, donde este tipo de información la pudiéramos dar en estos grupos de formación profesional. ¿Correcto? Y que cada grupo, en cada lugar que fuéramos, los gobiernos nos permitieran trabajar con las ONG o grupos específicos que van a llegar a la población. Porque lo mío es, toco y me voy. Y ustedes saben que en prevención eso no sirve. Si toco, me quedo. Entonces, esa sería mi estrategia. Mi plan fue elaborado a nivel nacional y se lo presenté a Cedronar, valiéndome de los cursos de posgrado. ¿De acuerdo? Y eso en contacto con la ONG, con los sistemas comunitarios imperantes, con lo que sea. Cada uno tiene herramientas para llegar. Por ejemplo, ustedes están totalmente descubiertos en relación a Buenos Aires. Buenos Aires, a mi criterio, es uno de los grandes males de este país. ¿Sí? No estoy hablando de la gente, de la mayoría de la gente, sino de los grupos de poder. Ustedes saben que entre Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Tucumán se tragan el 97,2% de los psicólogos de la Argentina. Bueno, miren lo que les queda a ustedes en Neuquén. Ahora empecemos a hablar de los psicólogos a nivel rural. ¿Cuántos hay? Porque acá lo que estamos hablando es población urbana, ¿eh? Y rural no hay. Y a ellos hay que llegar. Por eso, el sistema tiene que ser con la educación profesional y la educación profesional hilvanada con los sistemas de llegada a la comunidad. No solamente hilvanada, sino que tiene que tener otra cosa, continuidad en el tiempo. En los barrios donde trabajamos con los epidemiólogos comunitarios, el epidemiólogo comunitario que estaba a cargo, ¿saben qué resolvió en 2 años? Con sus agentes saliendo del hospital, no esperando adentro del hospital. Trabajando con los curanderos, trabajando con los curas, trabajando con... Acá no se discrimina a nadie.
¿Vieron cómo se arman las redes comunitarias? Bueno, ¿saben que en 2 años erradicó la tuberculosis y las diarreas estivales que producían muchísimas muertes neonatales? En 2 años. Pero 2 años trabajando en el lugar. Nosotros llevamos buena parte de la población durante 1 año trabajando en el lugar. O sea, la continuidad del tiempo es fundamental. Eso lo tienen que orquestar políticamente. No Bueno, te puedo Juan contar Carlos, súper agradecemos, nos parece Ha sido genial un toda placer. tu sabiduría, y sí, te quiero aclarar que todos los aportes que vos haces, sin duda a todos nos motiva para estudiar todo lo que estudiaste vos y para tener la pasión de la temática como la tenés. Entonces, ya eso es un montón, y bueno, y te agradecemos compartir este congreso. Vamos a seguir, si los compañeros querían decir algo más. No, también, Eva, en la misma línea que vos, y agradecer a Juan Carlos por todo lo que expuso, por el compromiso también con el trabajo y también por estas pistas que ofreció para saber cómo seguir, cómo abordar la temática y también para reforzar el compromiso con esta problemática. Y por mi lado lo mismo, agradecer y felicitarte porque es inspirador el recorrido que haces, como comentás, y esa emoción del final no es menor, ¿no? Porque muestra el nivel de involucramiento de los profesionales de la salud y de todo ese ámbito en una temática que, por más que no se puede cuantificar fácilmente en términos económicos, aquellos que conocen gente que han sido tocados por cualquier adicción, ¿no? Pero particularmente el alcohol, que es tan difícil de combatir, la verdad que es impresionante, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un placer. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, ya si tenemos algunas más preguntas que quiera hacer la gente, después te los vamos a ir acercando al foro para que las puedas ir contestando. Muchas gracias, Juan Carlos, y seguimos con el Congreso. Muchas gracias. Un abrazo para todos.